Ok, hola a todos. En la sección de hoy vamos a estudiar un ejemplo que me han solicitado mucho. En realidad, pues es un ejercicio que aparece en el taller que ustedes están trabajando. Entonces lo voy a presentar para que miren si han estado procediendo pues más o menos similar. Pues si alguien ya lo solucionó muy bien. Si no, los que no lo hayan solucionado, pues entonces para que presten atención a una posible solución. Recuerden, nosotros estamos hablando de racionamientos válidos y este ejercicio pues que voy a desarrollar pues es uno de los que aparece en el taller de racionamientos válidos. Posteriormente a esto vamos a hablar de cuatro reglas de inferencia adicionales que se utilizan en el caso de que tengamos enunciados con cuantificadores. ¿Okay? Y eso pues entonces terminaría la parte de racionamientos válidos que, como les digo, es la base de los métodos de demostración que necesitamos para el desarrollo del curso de geometría euclidiana. Ok, entonces vamos a observar el ejercicio. El ejercicio al cual me refiero es este que está aquí, por favor. Es este ejercicio que está aquí. Este ejercicio tiene 6 premisas y nos piden obtener la conclusión K o W. Algo por observar es que en ninguna de las 6 premisas de este razonamiento aparece W. En ninguna. Entonces, inmediatamente uno lo que puede decir es, de esas 6 premisas yo puedo obtener K. Si el razonamiento es válido, pues debería poder obtener solamente K, porque W no aparece por ningún lado. Pero al obtener K, si ya tengo K y aplico la regla de inferencia de adición, pues ya tengo K o cualquier otra cosa, en particular K o W. Entonces nos vamos a preocupar es por obtener K. Ok, entonces vamos aquí, vamos a comenzar con nuestra premisa número 3, que es esta de aquí, esta premisa. No es IP. Si aplicamos la regla de simplificación, pues podemos obtener tanto P como no S por simplificación. ¿Ok? Entonces, obteniendo P, voy a utilizar ahora la premisa número 2 que está aquí. Esta premisa. Esta premisa. P implica R o S. Y miren que P es el antecedente de esta implicación. Como tengo la implicación y tengo su antecedente, puedo utilizar el modus ponens. El modus ponens nos dice que entonces puedo concluir el consecuente de la implicación. En este caso, el consecuente es R o S, como está aquí. Ahora voy a hacer uso de no S, que ya la había obtenido como conclusión por medio de la premisa número 3. Como toda conclusión que se obtenga de un racionamiento válido la puedo usar ya como premisa, como les había dicho. Entonces aquí ya tengo no S. Entonces tengo R o S y tengo no S. Si aplicamos el Tolendos pone, ¿sí? TP. Entonces podemos concluir L. Ahora, si ustedes pueden, ahora observen que la premisa número 4, que es esta implicación, ¿sí? La estamos poniendo aquí. Entonces tenemos R implica no Q implica T, donde R es el antecedente, pero ya tenemos R. De nuevo podemos utilizar el modus ponens y concluir el consecuente, que en este caso es no Q implica T. Entonces ya tenemos no Q implica T. Y para continuar, lo que se está haciendo aquí es utilizar el contrarrecíproco. ¿Sí? Contrarrecíproco.
recíproco, ¿sí? De no Q implica T, que es no T implica Q. Entonces ya en lugar de trabajar con no Q implica T, pues vamos a trabajar con no T implica Q y vamos a usar la premisa número 1. Mire que es esta premisa que está aquí. Esta es la premisa número 1. Y entonces la llevamos acá. H implica no T. Entonces tenemos H implica no T y no T implica Q. Si aplicamos el silogismo hipotético, pues vamos a obtener H implica Q. Entonces miren que ya hemos usado casi todas las premisas, nos faltan estas dos, pero ya tenemos H implica Q y acá tenemos Q implica no P, entonces eso nos sugiere que debemos unir esas dos para usar de nuevo el silogismo hipotético. Entonces vamos a ver acá, ¿sí? Tenemos H implica Q, que fue la última que obtuvimos en este momento. Tenemos la premisa Q implica no P, que es esta premisa número 6, esta premisa de aquí, ¿sí? Las ponemos juntas, tenemos H implica Q, Q implica no P, y de nuevo por el silogismo hipotético, pues vamos a obtener H implica no P. Aquí vamos a parar un poco para que comprendamos lo que dice aquí este pero. Observen que una de las conclusiones que nosotros obtuvimos es esta. O sea, P para nosotros ya es una premisa porque la obtuvimos como conclusión de un razonamiento válido. Por lo que no la voy a utilizar como P, la voy a utilizar como la negación de P, que es lógicamente equivalente a P. ¿Sí? Entonces aquí tengo H implica no P y tengo la negación de P. Observe que estoy negando el consecuente de esta implicación. Si aplicamos el modus Toyen, entonces tenemos H implica no P y la negación de ese consecuente, entonces el modus Toyen me dice que puedo concluir la negación del antecedente, que en este caso es H. Entonces tengo no H. ¿Sí? Ahora, pues la única que me hace falta por usar es la premisa número 5, que es no H implica K. Por eso aquí aparece no H implica K. Y si aplicamos el modus ponens, porque no H es el antecedente de esta implicación, pues entonces obtenemos K. Como les había dicho al inicio del ejercicio, no tiene sentido pensar en obtener W porque W no aparece por ningún lado en las premisas. Pero sí obtuvimos K. Entonces finalmente, teniendo K, pues por adición podemos concluir K o cualquier otra cosa, en particular W, y pues eso entonces termina o con eso justificamos que nuestro razonamiento es válido. ¿Ok? Entonces espero que lo que lo hayan hecho, pues no importa, de pronto puede salir por otro lado. Yo estoy presentando una opción de solución, y los que no, pues entonces repasen paso a paso qué fue lo que se hizo. Ok, vamos a continuar entonces con las reglas de inferencia para cuando tenemos enunciados cuantificados. Entonces, además de las reglas de inferencia estudiadas anteriormente, tenemos las siguientes reglas de inferencia que se aplican cuando trabajamos con enunciados cuantificados. Son 4 en realidad, 2 para el cuantificador universal y 2 para el cuantificador existencial. Entonces, para el cuantificador universal tenemos primero la especificación universal, y tenemos un enunciado de la forma para todo x p de x, ¿sí? Y sabemos que es verdadero, y tenemos un elemento particular del universo donde se están tomando los elementos se están tomando los elementos x, que es un elemento particular del universo. Esta especificación universal nos dice que podemos concluir que P de A es verdadero. Claro, si es verdadera para cualquier x del universo, pues P de A debe ser verdadero.
Y esto se llama la regla de especificación universal y la vamos a denotar así, EU. La generalización universal, si nosotros sabemos que para cada A en U, miren, ¿sí? Para cada A en U, en el universo, se tiene que P de A es verdadero, entonces nosotros podemos concluir que para todo X P de X también es verdadero. Eso se llama generalización universal. Vamos a ver las reglas de inferencia para el existencial. Si sabemos que un enunciado del tipo existe X P de X es verdadero, podemos concluir que P de A es verdadero para algún A en U. Pues no vamos a saber cuál es el A, ¿sí? Pero sabemos que en algún lugar del universo está ese A. Entonces decimos P de A es verdadera para algún A en U. Y eso se llama la regla de especificación existencial. Y si sabemos que P de A es verdadera, aquí me hace falta A elemento en el universo, ¿sí? Donde A es un elemento del universo, entonces podemos concluir de que existe X P de X es verdadera, y ahí tenemos lo que se llama la regla de inferencia de generalización existencial. Por favor, aquí es existencial, ¿sí? Aquí tengo un error, por favor, en la presentación. No es universal, es generalización existencial. Vamos a ver dos ejemplos, cómo utilizar estas dos reglas. Primero, dice, determinemos si el razonamiento siguiente es o no válido. Y dice, los perros son vertebrados y mamíferos. Ahí me falta una I. Algunos perros son guardianes, luego algunos vertebrados son guardianes. Entonces, para saber cómo solucionar estos razonamientos, es decir, determinar si son válidos o no. Cuando trabajamos con lógica de predicados, es decir, con proposiciones abiertas y cuantificadores, entonces dice, podemos aplicar este método. En lógica de predicados, al igual que en la lógica proposicional, las reglas para enunciados cuantificados, las reglas de inferencia y las equivalencias lógicas sirven para deducir formalmente que un razonamiento es válido. O sea, vamos a utilizar, fuera de las reglas de inferencia para cuantificadores, o para enunciados cuantificados, perdón, también vamos a usar las reglas de inferencia y las equivalencias lógicas. Entonces, un procedimiento que se usa mucho es, el primer paso es simbolizar las proposiciones. El siguiente paso consiste en eliminar los cuantificadores utilizando las reglas de inferencia para enunciados cuantificados. Posteriormente, aplicar las reglas de inferencia y las equivalencias lógicas. Y finalmente, incluir los cuantificadores necesarios para llegar a la conclusión, utilizando de nuevo las reglas de inferencia para enunciados cuantificados. Vamos a ver eso en los dos ejemplos siguientes. Entonces teníamos aquí, los perros son vertebrados y mamíferos. Para eso vamos a utilizar los siguientes predicados o proposiciones abiertas. P de X, X es un perro. Q de X, X es un vertebrado. R de X, X es un mamífero. S de X, X es un guardián, porque aparecen acá. Los perros son vertebrados y mamíferos, algunos perros son guardianes, entonces ahí. Si utilizamos estos predicados o proposiciones abiertas, entonces tenemos, y tomando como universo el conjunto de todos los animales, el razonamiento es el siguiente. Para todo X, P de X implica Q de X y R de X. Mire que aquí estoy diciendo para todo X. Si X es un perro, entonces ese X es un vertebrado y ese X es un mamífero, que es precisamente lo que nos dicen aquí. Los perros son vertebrados y mamíferos. Es decir, si tengo un perro, entonces ese perro es vertebrado y mamífero. ¿Sí? Ahora, lo segundo es que existe X tal que P de X y S de X. Dice, existe, ¿sí?, algún X que es un perro y es guardián. ¿Sí? Existe un X tal que X es un perro y es
ese X es un guardián. Claro, eso es lo que nos dicen aquí, ¿sí? Algunos perros son guardianes, es decir, hay algún animal que es un perro y que a la vez es guardián. Y debemos concluir que algunos vertebrados son guardianes. ¿Sí? Entonces, nuestra conclusión es de que existe, ¿sí? O algunos, ¿sí? Existe un X tal que ese X es vertebrado y que es guardián. O sea que ese es el enunciado en forma simbólica. Es lo primero que debemos hacer, según lo que nos dicen, escribir simbólicamente los enunciados o las proposiciones. Ahí las hemos escrito. Ahora vamos a usar las reglas de diferencia para enunciados cuantificados, de tal manera que eliminamos los cuantificadores. Vamos a ver de qué forma lo hacemos en este ejemplo. De la premisa 2, de esta que está aquí, vamos a tomar, existe x, p de x y s de x, esa es la premisa 2, ¿sí? Entonces, como es verdadera, entonces lo que sabemos es que p de a y s de a va a ser verdadera para alguna a en u. No sabemos cuál es ese a, pero si aplicamos la regla de especificación existencial, nos dice que este enunciado va a ser verdadero para alguna que esté en el universo. Entonces podemos concluir eso. Ahora vamos a aplicar la premisa 1. Vamos a eliminar ese cuantificador de la premisa 1. Entonces aquí aparece la premisa 1 para todo x, p de x implica q de x y r de x. Pero este a, que ya lo obtuve como conclusión en el paso anterior, entonces lo puedo utilizar aquí como premisa. Entonces yo sé que ese a está en u y es su valor particular. Entonces, si aplico especificación universal, me va a quedar P de A implica Q de A y R de A. Simplemente sustituir la variable X por el valor particular que ya sabemos que existe, así no sepamos cuál es. Entonces ya tenemos dos proposiciones que ya son, esto como son A, son valores particulares del universo, pues estos son proposiciones, ¿sí? Entonces con esas dos proposiciones vamos ahora a usar las reglas de inferencia y las equivalencias lógicas para llegar a la conclusión que nos pide. Entonces primero, de P de A y S de A aplicando simplificación, pues puedo obtener P de A o también puedo obtener S de A. Además, de P de A implica Q de A y R de A, sabiendo que ya tengo P de A del paso anterior, lo puedo utilizar como premisa entonces. Y aplicando el modus ponens tengo Q de A y R de A. Ahora, como ya tengo Q de A y R de A, pues aplico simplificación y tengo Q de A. Entonces miren que tengo S de A y tengo Q de A, que ya las he obtenido como conclusiones de racionamientos válidos, y al unirlas, pues aplicando la adjunción tengo Q de A y S de A. Finalmente, como ya esto es una conclusión, entonces la utilizo como premisa Q de A y S de A, y yo sé también que A está en U porque ya lo habíamos obtenido anteriormente, y con eso, utilizando la generalización existencial, pues tenemos que existe x, q de x y s de x es verdadero. Ese es el razonamiento. Entonces siempre vamos a seguir más o menos esos pasos. Escribimos primero los enunciados en forma simbólica, después utilizamos las reglas de inferencia para enunciados cuantificados para eliminar los cuantificadores. Posteriormente utilizamos las reglas de inferencia y las equivalencias lógicas para llegar a la conclusión que queremos, ¿sí? Pero vamos a llegar a una proposición que carece de cuantificadores, y si la conclusión tiene cuantificadores, entonces utilizamos de nuevo las reglas de inferencia para enunciados cuantificados para ponerle los cuantificadores. Es así como se trabaja cuando tenemos enunciados en los cuales aparecen cuantificadores. Vamos a ver un segundo ejemplo. Determinemos si el razonamiento siguiente es o no válido. Todos aman a Microsoft o Apple. Lina no ama a Microsoft, por tanto alguien ama a Apple. Vamos a ver que este razonamiento es válido.
Entonces, inicialmente, el primer paso es simbolizar las proposiciones. ¿Sí? Entonces, la primera proposición que vamos a usar es X ama a Microsoft, porque aquí aparece ama a Microsoft. Q de X, X ama a Apple. Entonces, aquí por esta razón, que aquí aparece ama a Apple. Vamos a escribir en forma simbólica el racionamiento. Entonces, aquí hice todos. Entonces, para todo X, P de X o Q de X, eso, ama a Microsoft o ama a Apple, por eso P de X o Q de X. Lina no ama a Microsoft. No nos han dicho quién es Lina, pero uno intuye de la forma como está el racionamiento que Lina es una persona. Entonces yo voy a considerar como conjunto universo el conjunto de personas. Entonces voy a poner, entonces Lina es una persona, está en el universo, ¿sí? Está implícito ahí en la escritura del razonamiento. Y esta proposición es Lina no ama a Microsoft. Lina ya es un valor particular del universo, entonces tenemos es la proposición P de Lina, ¿sí? Entonces P de Lina sería Lina ama a Microsoft, pero aquí me dice que no lo ama, por eso es que aquí la premisa es no P de Lina. Estoy negando la proposición P de Lina. Y tendría Lina no ama a Microsoft. Y la conclusión es de que existe un X tal que Q de X. Entonces ese es el primer paso, o sea, escribir las proposiciones y simbolizar el relacionamiento. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar los cuantificadores que tenemos, en ese caso para todo. Entonces el siguiente paso es eliminar los cuantificadores utilizando las reglas de inferencia para enunciados cuantificados de las premisas 1 y 2. Vamos a verlas aquí. Para todo X, P de X o Q de X, y Lina está en U, entonces tenemos esto, ¿sí? Como Lina ya es un elemento del universo y esto se cumple para todo X en el universo, entonces tengo P de Lina o Q de Lina, y ahí estoy utilizando especificación universal. ¿Sí? Ya no tengo cuantificadores en las premisas. Ahora el siguiente paso es aplicar las reglas de inferencia de las equivalencias lógicas. Tengo P de Lina o Q de Lina, y además una de las proposiciones era la negación de P de Lina. Entonces, utilizando el Toyendo Ponens, tengo Q de Lina como conclusión. Y finalmente incluimos los cuantificadores necesarios para llegar a la conclusión. De nuevo, utilizando las reglas para enunciados cuantificados. Entonces tengo Q de Lina. Lina sé que es un elemento del universal. Entonces puedo concluir que existe X, Q de X es verdadero utilizando la regla de generalización existencial. Entonces esas son las nuevas reglas de inferencia para enunciados cuantificados. Espero que pues repasen estas 4 reglas, y mañana en las horas de nuestra reunión audiovisual pues veremos qué inquietudes hay y veremos algunos ejercicios. Entonces por hoy no es más. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.